Vamos con este caso, ¿sí? Tenemos en la primera rama x por y distinto de 0. En la segunda rama x por y igual a 0, ¿sí? ¿Qué significa que calculo ambas? No, Andrés, que evalúo el límite, más allá de que sea una derivada o no, evalúo el límite en ambas ramas. Vamos a ver ejemplos de esto, pero la gracia es que cuando calcules el límite tenés que hacerlo por un lado y después por el otro, y después concluir respecto a eso, ¿sí? Yo estoy viendo que me olvidé de... Ahí te dejo hablar, Javi. Ahí está. Perfecto. Perdón. Cualquier cosa me No, escribe. tranquila, que estuve respondiendo por chat igual. Perfecto. Bueno, ahí Javi les va a estar respondiendo, ¿sí? Tenemos entonces esto que está acá. Cuando xy es distinto de 0, cuando xy es igual a 0. Pensemos el caso en el que x e y tiende al 0, 0. ¿Sí? Si tiende al 0, 0, ¿puede ser que x por y sea distinto de 0, 0? Y bueno, sí, cuando yo estoy en el entorno y estoy en un punto por acá, ¿sí? Ahí el producto, como las dos variables son no cero, ¿sí? Fíjense que acá x vale algún número negativo e y vale algún número positivo, el producto va a ser distinto de cero, ¿sí? Entonces, en un punto por acá, estoy en la rama de arriba. Ahora bien, ¿puede ser que el producto de las variables sea igual a cero? Y uno acá intuitivamente diría, bueno, no, porque como no son 0, 0, bueno, el producto no va a ser 0. Ahora, el tema es que cuando x y y tiende al 0, 0, la condición es que no puedan ser simultáneamente 0, ¿sí? Este punto no puede ser igual a 0, el conjunto de variables no puede ser igual a 0. Pero sí puede pasar que una de las variables sea 0 y la otra no, y la otra no. Por ejemplo, yo estar en un punto acá, donde y vale 0, pero x no vale 0. Ese punto no es el 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, es un límite, es un punto posible para yo pararme cuando estoy haciendo el límite. Y si es un punto posible, pero el producto es igual a 0, entonces la condición de abajo también se cumple para algunos puntos del dominio. Y si la condición de abajo también se cumple, esto lo tengo que evaluar en ambas. ¿Sí? Cuando yo me acerco al 0, 0, no es el 0, 0, pero sí puede ser que una de las variables sea 0 y la otra no, a medida que me voy acercando. ¿Sí? Pensemos en la derivada. H, 0. ¿Sí? X vale H, Y vale 0, con H tendiendo a 0. El producto de H por 0, ¿cuánto va a dar? Va a dar 0. ¿Se ve? Porque Y es igual a 0. Entonces el producto H por 0 va a ser igual a 0. Siempre. No importa cuánto valga H. Entonces esto lo tengo que evaluar siempre en la rama de abajo. ¿Sí? Vamos a la otra parte de la función. Cuando x vale 0 e y vale 0. ¿Sí? Estoy en la rama de arriba y en la de abajo. Bueno, ahí 0 por 0 es igual a 0, así que estoy en la rama de abajo. Si vamos a la otra derivada, tenemos que x vale 0, y vale k. ¿El producto vale 0 o no vale 0? 0 por k vale 0. Entonces esto lo evalúo en la rama de abajo. Y para este caso también, 0 por 0 es igual a 0, y entonces esto lo evalúo en la rama de abajo. ¿Se ve? En este caso estoy casi siempre evaluando abajo, pero en la continuidad estoy evaluando en ambas. ¿Sí? Bien. Vamos con otra. Vamos con el caso, a ver qué más tenemos. X más y distinto de 0. X más y igual a 0. ¿Sí? Y después nos queda un caso más. Y ya terminamos. Disculpa, Van, antes de que sigas con este caso, piensen que, por ejemplo, acá, si x más y tiene que ser distinto de 0,
y en el otro caso x más y es igual a 0, va a ser algo similar al punto 0, 0, ¿no? ¿Por qué? Porque solo 0 más 0 me va a dar 0. Entonces va a ser algo similar, no igual, pero bueno, ahora Valen va a seguir explicándolo. Pero nada, para que empiecen a hacer esa. Exacto. Sí, genial. Veamos este caso entonces. X e Y tiende al 0, 0. ¿Sí? Y entonces uno diría, bueno, tienden a 0, 0, pero no son 0, 0. ¿Sí? Entonces uno pensaría que está en la rama de arriba. Pensemos un par de puntos. Imaginémonos que este punto, ¿sí? Este punto tiene una cantidad negativa de X, muy chiquita, vamos a ponerle menos 0,1, supongamos, es un ejemplo, pero una coordenada positiva de Y, supongamos que es 0,1. Entonces tenemos el punto menos 0,1, 0,1. ¿Sí? Este es un punto que está arbitrariamente cerca del 0, 0. Obviamente yo podría tomar muchos más ceros en ambas y sería lo mismo. Este punto entonces pertenece al entorno porque está cerca del 0, 0 y es un punto posible cuando x y y tienden a 0, 0. La pregunta es, ¿la suma de estas coordenadas es igual o distinta al 0? Es igual. Y entonces este es un ejemplo de que puedo estar en puntos que satisfagan la condición de abajo, ¿sí? Hay puntos en el entorno del 0, 0 donde la suma de las coordenadas es igual a 0. Pero obviamente también hay puntos en los que la suma de coordenadas no es igual a 0. Por ejemplo, este punto que está acá, supongamos que es el 0,1, 0,1, punto y coma, 0. ¿Sí? Porque está sobre el eje X. Y bueno, en este caso la suma de las coordenadas es 0,1. No es, disculpen, se me abrió una ventana, es 0,1. No es, la suma de las componentes no es igual a 0, es distinta del 0. Entonces, por puntos como este, tengo que evaluar en la rama de abajo. Pero por puntos como este, tengo que evaluar en la rama de arriba. Entonces, la continuidad en ambas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las derivadas? En esta primera parte tenemos que y vale 0 y x vale h, que es un número distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si x vale 0, perdón, si y vale 0, pero x es distinta de 0, ¿puede ser que su suma sea igual a 0? Ahí creo que se me está trabando un poco, avísenme si tengo que repetir algo. La gracia es que si una es distinta de 0, pero la otra es igual a 0, es imposible que la suma sea igual a 0. ¿Sí? Es imposible, porque la primera componente es un número, positivo o negativo, pero es un número. ¿Sí? Entonces, esta derivada la evaluamos en la rama de arriba, en F1. ¿Sí? Esta primera parte de la derivada. Ahora, en f de 0, 0, la suma de las componentes es igual a 0. Y entonces esta parte la evaluamos en la rama de abajo. Y para acá tenemos un caso parecido. Una vale 0, pero la otra no, entonces la suma es distinta de 0. En cambio, cuando ambas valen 0, esto era una f, cuando ambas valen 0, estamos necesariamente en la rama de abajo. ¿Sí? Lo que pasa es que x no vale 0 en la primera derivada, Felipe. Fíjate que x vale h, y h es un número que tiende a 0, pero no es el 0. ¿Sí? Bajo ningún concepto puede ser 0, por más que se esté acercando. ¿Sí? No sé si te referías a eso. Bueno, y el último caso que nos quedaría, ¿sí? Es el de el ejercicio 3 que vamos a hacer ahora, así que lo dejo y vamos directamente al ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 3A, si no me equivoco. A ver. Sí, vamos con el 3A. Les voy a compartir pantalla. Bien, tenemos acá el ejercicio 3A. A ver.
nos pide el límite cuando XY tiende. Vamos a hacer siempre en el primer punto, ¿sí? En el origen, ¿sí? El límite cuando XY tiende al 0, 0 de 3, bueno, de esa función 3xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y eso es si xy es distinto, si el módulo de x es igual o distinto al módulo de y. Voy a escribir acá. 3xy cuadrado sobre 0. Bien. Creo que había ahí algunas. Sí, puede ser que ya lo hayamos hecho, pero vamos a repetirlo un poco. ¿Sí? Yo tengo el límite cuando x e y tiende al 0, 0. ¿Sí? La pregunta, de vuelta, en el entorno del 0, 0, con esto que ahora vimos, ¿sí? Sería, ¿puedo yo estar en la rama de arriba? Y después, ¿puedo yo estar en la rama de abajo? Bueno, en este entorno, ¿hay puntos donde el módulo de x sea distinto al módulo de y? Y bueno, este punto que está acá, por ejemplo, ¿sí? Que podría ser el 0,1, 0,1, punto y coma 0, ¿sí? Acá el módulo de una es distinto al módulo de la otra, ¿sí? Pero también habíamos visto, por ejemplo, el punto que estaba acá, como en el caso anterior, que era el menos 0,1, 0,1, ¿sí? En este caso, el módulo es igual, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el límite en la rama de arriba y el límite en la rama de abajo. ¿Sí? De esta expresión y de esta expresión. ¿Sí? En la rama de arriba, bueno, ya lo habíamos visto en la clase pasada, esto era igual a 0, porque acá tenía un infinitésimo entre 0 y 1, perdón, un acotado, y esto un infinitésimo. ¿Sí? Y entonces decíamos que la rama de arriba, por infinitésimo por acotado, era igual a 0. Y acá hay que calcular el límite cuando x e y tiende al 0, 0 de el 0. Bueno, como esto no tiene variables, ¿sí? Esto es igual a 0. ¿Sí? La forma de concluir acá es que si las dos ramas me dan el mismo número, ¿sí? Si me dan el mismo número, entonces el límite existe. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en la clase pasada, pero bueno, como no hemos visto bien esto de las ramas, quería que se terminaran de entender. ¿Sí? Cuando las dos ramas me dan igual, la conclusión es que el límite existe. Mientras que si las dos ramas me dan distinto, el límite no existe. ¿Sí? Esa es la conclusión. Fíjense, les decía que estos no son caminos, ¿sí? Son ramas, es distinto. ¿Sí? Porque en los caminos, cuando los dos caminos me daban igual, yo concluía que no podía concluir nada. ¿Sí? En cambio acá, las ramas son iguales, concluyo que el límite existe y vale 0. ¿Sí? Porque las resolví mediante métodos de demostración. Esto es igual a 0 y esto es igual a 0. ¿Sí? Vamos con el B, que ese sí que no lo hicimos. Les voy a compartir la pantalla. Ahí tenemos el B. Dice, el límite, cuando XY, y vamos a suponer 0, 0, de 3xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, y en la otra rama tenemos un 1. ¿Sí? Volvemos para acá. La imagen de la función en el 0, 0, en el caso anterior sería 0, exactamente, Sol, porque reemplazás directo en la rama de abajo. ¿Sí?
Mica, en cada una de las ramas, no. Veamos en este ejemplo. Yo tengo que resolver este límite y este. Ya vimos, esto es igual a lo anterior, entonces ya vimos que esto se resolvía por infinitésimo por acotado y me daba igual a 0, ¿no? Ahora Mica pregunta, che, si yo hubiera resuelto esto por falsación. Y bueno, en este caso, como el límite existe, cualquier camino que vos hubieras probado te hubiera dado 0. ¿Sí? Y entonces no lo hubieses podido resolver por ahí. Te hubieses tenido que dar cuenta que esto era en algún momento un infinitésimo por acotado y que te daba 0. ¿Sí? Esto es igual a 0. Ahora, podría suceder que este límite no existiera, tranquilamente podría suceder, pero bueno, si el límite por esta rama no existe, directamente concluimos que el límite no existe, que la función no es continua, ¿sí? Tiene una discontinuidad esencial. Bien. Ahora, fíjense qué pasa acá. Para que el límite exista, me tiene que dar igual la rama de arriba que la de abajo, y acá me dio 0 por infinitésimo por acotado. ¿Qué pasa cuando yo evalúo este límite? El límite cuando xy tiende a 0, 0, de el número 1. Y bueno, en este caso, el resultado es 1. ¿Sí? Y entonces, si por una rama me da 0, pero por la otra rama me da 1, no existe el límite. Muchos, cuando hacemos este ejercicio por primera vez, creo recordar que a mí me pasó eso, concluimos, lo miramos y decimos, ah, bueno, el límite vale 0, pero como la imagen es 1, porque hacemos f de 0, 0, nos da igual a 1, porque lo evaluamos directamente en la rama de abajo, y entonces uno tiende a pensar, bueno, probé, el límite me dio 0 en la rama de arriba, listo, no me importa más nada, f de 0, 0 es 1, como la imagen es distinta al límite, la discontinuidad es evitable. El problema con eso, ¿sí? Uno tiende a concluir, pero no es evitable la discontinuidad, ¿sí? En este caso, la discontinuidad es esencial. Fíjense por qué. Como tenía que evaluar en ambos límites, en una me dio 0, en la otra me dio 1, y entonces el límite no existe. Esto que está acá abajo no es la imagen de la función, la imagen de la función la calculé aparte. Esto sigue siendo calcular el límite de la rama de abajo, y me dio 1. Entonces, si por una rama me da 1 y por la otra me da 0, el resultado es que el límite no existe. ¿Sí? Pruebo por un camino, por una rama, pruebo con la otra, me dan números distintos, el límite no existe. Entonces la discontinuidad, contrario a lo que uno pensaría, no es evitable, es esencial. El límite directamente no existe. ¿Sí? Bien. ¿Se podría salvar esa discontinuidad? A ver, es cierto que si uno redefine la función para que acá me quede un 0, esto ya no sucede, ¿no? De hecho lo vimos en el ejercicio anterior. Con lo cual es una discontinuidad esencial, es cierto, es esencial, el límite no existe, pero de alguna forma si yo cambio la definición de la función, esa discontinuidad me deja de aparecer. Yo no diría que la salvas, pero sí es cierto que no está más esa discontinuidad. No es particularmente relevante, ¿sí? Lo importante sobre todo es ver esto de que el límite no existe, más allá de si podemos salvarla o no salvarla. Bien, bueno, voy a mostrarles pantalla de nuevo, compartirles, para que veamos. Vamos a hacer esto que está acá. Determinar si existen... No, perdón, vamos a hacer otro. Disculpen, vamos a hacer otro. Este. Habiendo visto esto de las ramas, ahora lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Vamos a ver ejercicios como difíciles. Tenemos la función f de xy igual x cubo sobre x cuadrado menos y cuadrado si xy es distinto de 0 y 0 si xy
Así que van a 0, 0. Ahí está. Bien. La consigna es verificar que esta función no es continua en el 0, 0. ¿Sí? Es un ejercicio de parcial, ¿sí? Que una vez tomamos. Así que no lo van a encontrar en la guía, pero ya vean que estamos haciendo cosas como evaluables, etc. ¿Sí? Verificar que no es continua en el origen. ¿Sí? Entonces dice, listo, la consigna ya me dice que no es continua en el origen, con lo cual lo único que tengo que hacer es demostrarlo. ¿Sí? Y si tengo que demostrar que no es continua, algo que puedo hacer es intentar demostrar que el límite no existe. ¿No? Veamos. Yo tengo f de 0, 0. 0, 0 es igual a 0, 0, por así decirlo, entonces esto lo evalúo en la rama de abajo y me da 0. ¿Sí? Ahora, para verlo de la continuidad tengo que calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0. Veamos las ramas. ¿Lo evalúo en la rama de arriba o en la de abajo? Bueno, cuando xy tiende a 0, 0, es distinto a 0, 0, no es igual, porque tienden a 0, 0. Entonces, evalúo directamente en la rama de arriba. X cubo sobre x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Y entonces, yo ya sé, tengo que resolver eso, ¿sí? Lo de las ramas ya lo resolví, este es el caso más fácil de todos, ¿sí? Tenemos esto, bien. Supongamos que la consigna ya me decía verificar que no es continuo, entonces yo ya sé que este límite no existe, solo que lo tengo que demostrar. Si tengo que demostrar que un límite no existe, voy directo a los métodos de falsación, ¿sí? No empiezo dando toda la vuelta por el mapita, ¿sí? Voy directo a intentar falsarlo. Probemos, por ejemplo, con radiales. Y igual mx, ¿sí? Sucesivos yo diría que lo pasen muy por arriba, casi nunca salen por sucesivos los ejercicios de parcial, ¿sí? Entonces probamos por y igual mx. Vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de x cubo, x cuadrado menos m al cuadrado x cuadrado. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo esto puedo hacer el límite cuando x tiende a 0, le hago factor común, de alguna forma, arriba o abajo, arriba y abajo, perdón, x cuadrado, acá tengo 1 menos m cuadrado, y arriba me queda una x. Estas x se cancelan, y me queda un resultado, ¿no? Tengo el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 menos m cuadrado. Esto no es una indeterminación, y acá tenemos un resultado. Esto da 0. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que en caso de existir, el límite vale 0. Pero no demostramos todavía que no existe, que era lo que queríamos hacer. ¿Sí? Otra opción sería, por ejemplo, no, bueno, lo vamos a ver más adelante. Tendríamos que pasar entonces de radiales a otros polinómicos. ¿Se acuerdan? Si seguíamos el mapita, después de radiales, venían otros polinómicos. Y habíamos dicho que una opción para otros polinómicos era, no te preocupes, Lucía, después ves el video, ¿sí? Una opción para otros polinómicos era intentar llevar el exponente del denominador al exponente del numerador, ¿sí? Pero había otra opción, no sé si se acuerdan, que era igualar numerador con denominador, ¿sí? Vamos a probar a hacer eso. Esto lo voy a borrar. Probemos igualar numerador con denominador, para ver si encontramos un camino polinómico por el cual aproximarlo. Tendría que x cubo es igual a x cuadrado menos y cuadrado.
¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer, y esto es relativamente nuevo para ustedes, es despejar una de las variables. ¿Sí? Voy a despejar la y al cuadrado. Entonces la paso sumando. Y este x cubo lo paso restando. Tengo x cuadrado menos x cubo. ¿Bien? Yo ahora podría, para terminar de despejar la variable, pasar la raíz, ¿no? Y eso después reemplazarlo acá. Pero como acá ya tengo el cuadrado, lo que puedo hacer es reemplazar directamente esto, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar directamente este camino. Este va a ser el camino que vamos a usar. Tengo el límite cuando x tiende a 0 de x cubo sobre x cuadrado menos x cuadrado menos x cubo. ¿Sí? Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x cubo. Y fíjense qué pasa acá abajo. Tenemos x cuadrado menos x cuadrado más, porque menos con menos es más, x cubo. Tengo x cuadrado menos x cuadrado. Este es un método, un camino polinómico. X cuadrado menos x cuadrado, esto de acá es 0. ¿Sí? Se me cancelan. Y después tengo x cubo con x cubo, dividiendo, ¿no? Una vez que esto es 0, se va. Y entonces se me cancelan también. ¿Sí? Fíjense que las rayitas para un lado son dos cosas que se cancelan entre sí, y las rayitas para el otro son otras dos cosas que se cancelan también entre sí. Y entonces, esto se me fue, y ahora esto, cuando se me cancela, me queda 1. Y entonces, el resultado es igual a 1. ¿Se ve borroso? Me dicen por ahí. Quizás ahí se ve un poco mejor. Da distinto que el otro camino, dice Santiago. Perfecto. Yo tengo por acá un camino que me dio 1 y yo en el camino anterior, en los radiales, me había dado 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, no existe el límite. ¿Sí? Y si el límite no existe, tenemos que poner también que la función presenta una discontinuidad en el 0, 0. ¿Sí? Es discontinua en el 0, 0. Este límite es polinómico, porque esto no es una parábola. ¿Sí? Límite polinómico. No importa mucho igual el nombre. ¿Sí? El punto es que un método para encontrar el camino polinomio que tenemos que hacer es igualando numerador y denominador. Y en este caso lo que hicimos fue igualarlos, llegamos a que el límite no existe porque nos dio un número distinto a los radiales, y entonces decimos que la función es discontinua en el 0, 0, ¿sí? Porque no existe el límite. Bien. Vamos con otro caso. Este es un ejemplo que me pasó alguien de ustedes. Y cuadrado por x sobre y a la 4 más x cuadrado. O 0 si x y es distinto del 0, 0. ¿Sí?
Ahí veo que Javi está respondiendo varias preguntas. Tenemos que resolver esto. Ya pronto se nos va a cortar, en unos minutos vamos a llegar. Quiero ver la continuidad, ¿sí? F de 0, 0 vale 0. Voy directo al límite. Tengo el límite. Cuando xy tiende al 0, 0, esto es más que nada para mostrarles un método de resolución. Y cuadrado x sobre y a la 4 más x cuadrado. ¿Sí? Directo en la rama de arriba porque x y son distintas al 0, 0 cuando tienden al 0, 0. ¿Sí? Habíamos dicho que una forma de intentar llevar el exponente del denominador al del numerador, ¿sí? O viceversa. Entonces uno podría probar por el camino y igual a x cuadrado, ¿sí? Que es el camino parabólico, ¿sí? Que también es un polinómico, ¿sí? Parabólico es uno de los polinomios posibles, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto? Veamos, tenemos el límite. Cuando x tiende a 0, de x a la cuarta por x sobre, tenemos y a la cuarta, x a la 2, esto sería x a la 8, más x cuadrado. ¿Sí? No se pierdan mucho con la suma y multiplicación de los exponentes, de última después lo ven. ¿Sí? Es una pavada. Reemplazar esto en las y. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me quedó x a la 5 y acá x a la 8 y x a la 2. Voy a hacerle factor común x a la 2 y me queda el límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 por x a la 3 sobre x a la 2 por x a la 6 más 1. ¿Sí? Las x cuadrado se me cancelan una con la otra. ¿Sí? Y ahora, tengo una indeterminación. Bueno, arriba tiende a 0, y acá abajo tiende a 0, y esto tiende a 1, ¿no? Todo el paréntesis. Tiende a 1. Entonces no es una, perdón, a 1. A 1, sí, ahí está. No es una indeterminación, y esto me da 0. Y ahí Iñaki propone algo interesante, ¿sí? Dice, por acá no llegamos a nada, ¿no? Porque nos dio que por este camino era 0, que es cierto, bueno, en caso de existir vale 0, está bien, pero todavía no demostramos nada porque tendríamos que encontrar otro camino por el que me diera distinto de 0. Entonces el camino que dice Iñaki, que está bueno, que es el mismo que me habían dicho a mí en el mail, es, ¿por qué no probamos x igual y cuadrado? ¿Por qué no probamos eso? ¿Sí? Las variables al revés. Las variables al revés también se puede. ¿Sí? Tenemos entonces el límite cuando y tiende a 0 de y al cuadrado por y al cuadrado sobre y a la 4 más y al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Y esto se me traduce en el límite cuando y tiende a 0 de y a la 4 sobre y a la 4 más y a la 4. Creo que queda bastante claro, se puede hacer factor común y a la 4. Esto es el límite cuando y tiende a 0 de y a la 4 sobre y a la 4 por 1 más 1. O lo que es lo mismo, podría haber sumado estos dos. ¿Sí? El punto es que esto de acá se me cancela y el resultado es 1/2. ¿Y qué concluimos? Por un camino nos dio 0 y por el otro nos dio 1/2. Por lo tanto, no existe el límite. ¿Sí? Lo que quería que viéramos con este ejemplo, ¿sí?
es que un camino posible, un camino polinómico, o podría ser radiales también, es reemplazando la x por algo que depende de y. Y fíjense que los resultados son distintos, ¿sí? No tienen por qué ser iguales. ¿Sí? Y eso es algo importante a tener en cuenta cuando uno no encuentra el camino, pero sospecha que no existe, puede probar por acá, ¿sí? Con las variables al revés. Vamos con... bien. Otro ejercicio de parcial. X a la 4 más y a la 4 sobre x cuadrado más y al cuadrado 0. Permiso, si voy a borrar. En este caso, la consigna dice analizar continuidad y derivabilidad. ¿Sí? Continuidad y derivabilidad. Para esto les tengo que explicar, bueno, recordar en realidad, porque ya lo dijimos, que vamos a decir que una función es derivable cuando existen ambas derivadas parciales. ¿Sí? Entonces vamos a ver si la función es continua y después ver si existen las derivadas y en función de eso vamos a decir si es continua y o derivable. Algo que sí no les había dicho antes, que es importante, es que en análisis 1, una función que era derivable necesariamente era continua. Bueno, cuando pasamos a más variables, la derivabilidad no es condición suficiente de la continuidad. O lo que es lo mismo, la continuidad no es condición necesaria de la derivabilidad. ¿Sí? Entonces puede ser que una función sea derivable y no continua, y puede ser que una función sea continua y no derivable, o puede ser que sea ambas. ¿Sí? Sería una cosa así. ¿Sí? Continuas, derivables. ¿Sí? Hay algunas en el medio.